Bueno, muchas gracias a la Sociedad de Ecografía de Rosario, por supuesto a Tecnomagia, al doctor Omar Cardillo, que muy amablemente me han invitado a participar de este webinar. Eh, la idea era eh, poder charlar un rato sobre la patología de la pubalgia con una clara mirada ecográfica. Pero bueno, hoy por hoy yo tengo una mirada un poco más amplia para los que no me conocen. Soy Alejandro Rolón, soy médico radiólogo, especialista en radiología musculoesquelética, pero no solamente a través de la ecografía, sino a través de todos los métodos por imágenes, con una mirada un poco más transversal sobre la especialidad. Claramente en el mundo de la patología deportiva, una de mis actividades, por ahí más reconocidas, no es la de todos los días, pero es ser parte del cuerpo médico de la selección argentina de fútbol, y en ese ámbito yo participo como médico radiólogo, pero con claro hincapié en la ecografía, porque la gran parte de la patología es de utilidad ecográfica, que es fundamentalmente la patología muscular y tendinosa. La patología de la pubalgia es para mí es un eslabón muy particular, donde creo que tiene 2 o 3 aristas que en general no las terminamos de resolver o entender bien, y que tiene muchos dueños y no tiene ningún dueño. No solamente por quien toma el paciente, que tiene diferentes participantes en ese aspecto, sino también de quienes hacemos el diagnóstico imagenológico. Entonces voy a tratar de estas pocas palabras que hice de introducción, poder ir contándoselas, y yo voy a invitar a los doctores Leonardo Vera y Omar Cardillo, que si se quieren interrumpirme y participar, o interrumpir con las preguntas que vayan surgiendo del público, lo hagan, porque la intención original de esta charla era que sea lo más interactiva posible e intimista para poder sacarnos dudas. Reitero, es un tema muy interesante, en general mal encarado por todos nosotros, y para mí de cierta complejidad, pero desde la interpretación previa. Para empezar, el término pubalgia es un término que a muchos lo remite claramente a la tendinopatía del aductor, el aductor medio o aductor largo. Sin embargo, y por hoy, cuando uno habla de pubalgia, o pubalgia del atleta, que ese segundo nombre de la patología creo que es muy, muy importante. Aunque uno hable solo de pubalgia como nuestro título, la idea es que siempre está asociada, que está vinculado a la actividad deportiva. Dolores con múltiples denominaciones y causas que duelen en la región inguinal o periinguinal, vinculado a la actividad deportiva, pueden considerarse dentro de este término de pubalgia del atleta. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto de la actividad deportiva? Es porque cuando uno tiene un paciente, si uno es ecografista, o es deportólogo, o es traumatólogo, o es especialista en hernias, y el paciente que viene con ese dolor, uno le pregunta, ¿haces deporte? ¿Estás haciendo? ¿No hiciste? Y dice que no, entonces probablemente no es una pubalgia, será otra causa de dolor. Hasta similares patologías, pero no vinculadas a la pubalgia. Por lo tanto, es de muchísima impronta este concepto. Y esto lo hablamos mucho con nuestros fellows. Hoy por hoy, el punto más flojo que traen nuestros fellows de imágenes en deporte o músculo esquelético es el aspecto clínico de la patología. Y muchas veces saben ver muy bien a través de los métodos una patología, pero no la encuadran en el adecuado diagnóstico. Y a veces no encuadrarla adecuadamente en las palabras hace que uno tome decisiones terapéuticas no apropiadas. La pubalgia puede estar comprometida, o la pubalgia del atleta pueden estar comprometidos varias estructuras. Hay 2 de ellas que son muy importantes, que son la inserción de los tendones aductores, fundamentalmente el aductor medio, la inserción de los tendones rectos abdominales, ambas regiones inguinales y crurales, y la
sínfisis del pubis. Acá hay muchísimos artículos encarados o vistos desde alguno de los, de alguna de las subespecialidades. Entonces el término pubalgia se mezcla con el de hernia deportiva, con el de tendinopatía de los aductores, y esto vamos a tratar de ir aclarándolo. Nosotros, un poco, nuestra experiencia nos ha hecho, nosotros tenemos la suerte de trabajar con un equipo médico muy interesante, liderado por Osvaldo Santilli. Osvaldo Santilli es un cirujano de pared abdominal, que en su formación se ha ido haciendo de la patología de la pubalgia, a partir de su mirada de cirujano general y de pared abdominal. Él empezó a ver que todos aquellos pacientes que tenían una hernia deportiva, una hernia inguinal vinculada al deporte, por ahora lo digo así muy genérico, empezó a ver que muchos de ellos, con la cirugía de la hernia, empezaba a resolver un problema que crónicamente había traído. Eran pacientes que venían vinculados al deporte, de nuevo, con dolores inguinales, que no resolvían el tema adecuadamente mediante kinesiología, que muchos de ellos terminaron haciendo una tenotomía de los aductores, que era una vieja cirugía, no tan vieja cirugía, que queda reservada para algunas causas, o que venía, por ejemplo, con cirugías de cadera o patología de la cadera. Entonces Osvaldo Santilli, la verdad que se transformó en nuestro medio acá en Capital, un poco el dueño, entre comillas, de la pubalgia, porque es quien mejor entendió a partir del lado quirúrgico cómo se resolvía. En eso estamos también los radiólogos, que también algunos hacemos ecografía, otros hacemos resonancia y casi ninguno lamentablemente hacemos clínicas. Entonces eso también ha contribuido a no poder armar el cuadro, pero de a poco con los años se fue armando. En este trabajo que fue publicado este año en el Journal of Abdominal Wall and Hernia Surgery, que es muy renombrado, quizás el más importante, participamos el grupo de Osvaldo Santilli, los que se ocupan de la patología de la pared abdominal, cirujanos, Tomás Pascual, Álvaro Siedi y yo, como radiólogos, multimétodo, y el grupo de Ricardo Munafó Daucia, que es especialista, junto con Agustín Perea, que son especialistas en patología de la cadera. Y después de una revisión que los invito a que lo puedan ver, después les paso la bibliografía, se los paso para que lo tengan a mano, hemos encontrado a partir de más de, no sé, creo que son 4.000 y pico de pacientes, una serie de puntos de vista que nos empezaron a entender mucho mejor. Ya voy a ir bajando esto a las imágenes que vamos a ver. A mí me gustaba poner esta imagen que nosotros cuando hacemos algún entrenamiento con los deportistas, en las recuperaciones las filmamos. Agarré esta porque es muy representativa de qué deportes. Yo ya les dije, patología, la pubalgia del atleta está vinculada a la actividad deportiva. La siguiente pregunta que uno hace es ver qué tipo de deporte hace. Si el paciente es un corredor de larga distancia y no hace cambios de ritmo, no hace cambios de dirección, podría existir una pubalgia, porque por supuesto que sí, pero sobre todo aparece en este tipo de deportes explosivos, en los deportes de aceleración y desaceleración brusca, cambios de ritmo. Este es un entrenamiento, en este caso de Di María, pero es lo que hace el futbolista, lo que hace el jugador de rugby, lo que hace el jugador de hockey. Esos deportes, el que hace algunos deportes como el CrossFit, donde también se ven muchísimos, pero tiene que existir esta característica de deporte. Esta es la siguiente pregunta para interpretar esto, es ver qué tipo de deporte hace, en qué momento del gesto se produce. Reitero, músculos, el aductor medio, como les voy a mostrar ahora, lo voy a mostrar acá, es un músculo que conforma una cadena cinemática junto con el recto abdominal y también con el balance de la cadera. Es un concepto biomecánico y anatómico que es muy largo de explicar, pero sepan que, por ejemplo, el aductor medio, que de los tendones es el más comprometido, es un tendón grueso que se inserta en el sector medio del fémur y termina en un tendón muy corto que se inserta en la cara anterior del hueso pubiano, de la sínfisis del pubis. Esta imagen es clásica, se describe en
en todas las revisiones sobre pubalgia del atleta, y esta cadena muscular antagónica, recto abdominal y aductor medio contralateral, es el clásico binomio músculo-tendinoso. A eso se le agrega la patología de la pared abdominal, que ya la vamos a intentar dilucidar, y en tercer término, y medio de costado y mirándolo muy de cerca, la patología de la cadera. No por nada, en este trabajo que se presentó, está el especialista en cadera y participa activamente en la patología, porque muchos de estos pacientes en realidad vienen a la consulta por una pubalgia, entre comillas, pubalgia del atleta, y termina siendo una fricción femoroacetabular de la cadera. La cosa se empieza a complejizar, yo la estoy tratando de ir llevando con ustedes, por supuesto me pueden frenar cuando quieran, pero se empieza a complejizar cuando a veces coexisten clínica e imagenológicamente todas las patologías, porque parte del desbalance, y esto es más largo de explicar, pero yo como buen radiólogo me voy a tratar de centrar en los aspectos imagenológicos, decía que todas estas patologías, o estas tres grandes tipos de patologías, tendinosa, de la cadera y de la pared abdominal, pueden ser evaluadas mediante imágenes, donde por supuesto la ecografía es el método más importante. Fíjense la relación, mujeres-hombre 90-10. Ya veremos que en la mujer también se puede ver pubalgia, la vemos mucho en los jugadores de hockey, las jugadoras de hockey, pero es mucho menos frecuente por una disposición anatómica y por el tipo de músculo que vemos. Y como verán, otro aspecto importante es que el 76%, en este trabajo también de muchísimos casos que hizo Santilli y su equipo, 76% se dan en pacientes amateurs y 24% solo en profesionales. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Claramente es el tipo de entrenamiento, el estar entrenados para mantener lo más equilibrada posible la zona media, así se le llama, con músculos abdominales y músculos de la raíz del muslo potentes y que traccionen adecuadamente de la raíz, hace que haya menos cantidad de lesiones de este tipo en deportistas profesionales. Fíjense, en nuestro medio fútbol, rugby, crossfit, en el tenis, atraviesa todos los deportes donde hay este tipo de gestos. Nosotros lo vemos también con bastante frecuencia en el hockey, que acá por ahí no está considerado, pero sí. Fíjense, ya veremos, ya vamos a ir entrando lentamente en tema, pero en el tema de las imágenes, pero fíjense que muchos de estos pacientes prefieren dos puntos dolorosos. ¿De cuáles? De los tres que les estoy diciendo, de la cadera, de la ingle o del aductor medio. Esto es, perdonen que sea tan reiterativo en estos conceptos, pero me parece que es donde, y un poco a partir de la experiencia que vivo con los fellows, es donde a veces se encuentra empezar a encontrar. Nosotros, que debe haber muchas especialidades, somos 420 personas en vivo en este momento, probablemente seamos muchos ecografistas o hacemos ecografía, y encima ecografía general y nos vienen este tipo de pacientes. Esperen unos minutitos que ya vamos a ir discriminando y entendiendo todo esto que les estoy diciendo a través de las imágenes. Manifestación clínica. Esta es una clásica descripción del dolor. Los pacientes se tocan una zona, reitero, vinculada a la actividad física, vinculada al deporte, al hacer actividad. Tienen un dolor en alguno o más de estos lugares que le permiten inicialmente hacer la actividad, pero que la van limitando, o les duele antes, o durante, o después. ¿Qué es lo habitual? Es que comience con el dolor antes, y que durante la actividad vaya pasando, o que le pueda doler después, cuando se quiere salir del auto, cuando se quiere salir de la cama, y eso tiene mucho que ver con la patología tendinosa, que como toda tendinopatía tiene esta característica clínica. Pero también vamos a ver que cuando estornuda el paciente le puede doler, y por supuesto que en el medio puede ser cuando flexiona o rota la cadera, y vamos a ver cuánto participa y cómo podemos verla nosotros. Por lo tanto, dolor vinculado en esas regiones que se marca el paciente nos pueden primero orientar.
Estas patologías tienen tendencia a la cronicidad, porque permiten hacer, como toda tendinopatía, permite hacer la actividad, pero va limitando crónicamente. ¿Por qué tienen tendencia a la cronicidad también? Y ahí entramos nosotros. Tienen tendencia a la cronicidad porque las mal diagnosticamos o subestimamos lo que tiene o no estudiamos todas las posibilidades diagnósticas. Entonces, a veces, por errarle al diagnóstico, cometemos el error. Ya les voy a contar, ahora cuando veamos las imágenes de la pared abdominal, que Osvaldo Santilli, en este aprendizaje de tantos años que tenemos, en un momento nos dijo, y me voy adelantando un poco a lo que les voy a mostrar, no digan más la palabra hernia cuando no es hernia, porque hernia es igual a cirugía, y cirugía es igual a resolverle el problema, y muchos pacientes a los que ustedes me informaron hernias, los operé, y después no tenían dolor de hernia, tenían dolor de pubalgia tendinopática, y entonces toda complicación, todo dolor postquirúrgico es complicación postquirúrgica. Y dice, yo he aprendido un montón a partir de esto, porque fue una serie de errores que hemos cometido. Del otro lado, el traumatólogo o el deportólogo que solamente operaba, hacía, junto con el kinesiólogo, interpretaban que la pubalgia era solo tendinitis o tendinopatía, tenían muchos fracasos, tendencia a la cronicidad, y muchos de estos pacientes en realidad lo que les dolía era la hernia, o muchos de ellos era la cadera. De a poco me voy metiendo un poquito más. Aspectos clínicos que deben tener, nosotros somos imagenólogos básicamente, pero seguramente habrá otras especialidades, pero tenemos que tener un concepto clínico. Yo hay algo que venimos discutiendo mucho con nuestro grupo, que es algo sonso, algo básico, pero nosotros los imagenólogos tenemos mucha tendencia a rápidamente apoyar el traductor sin interrogar profundamente, y esta es una de las patologías que más requiere interrogatorio. Y si se puede, en pequeños exámenes físicos. Esta es una imagen en el consultorio del traumatólogo o un buen kinesiólogo que hacen maniobras de contrarresistencia, de anteversión y retroversión de la pelvis, ven asimetrías de miembros, ven grados de rotación. Yo creo que un radiólogo básico no puede hacer todo esto, pero sí la maniobra de abajo en el medio, que es la de contrarresistencia de los aductores. Hay dos maniobras que antes de apoyar el transductor, además de nuestro interrogatorio, debemos hacer. Contrarresistencia de los aductores, que nos da una buena pauta de elongación, y contrarresistencia nos da una buena pauta de el compromiso de los aductores que tiene. Ahí empieza la sensibilidad de quien hace el procedimiento. Hay que hacer y hacer para encontrarle el punto. Y también la maniobra de flexión y rotación de la cadera, que luego se las voy a mostrar, que ayuda mucho a discriminar la patología fémoroacetabular. ¿Cuáles son las estructuras involucradas? Vamos a ir empezar un poco con lo anatómico. Aductor medio, tendón del aductor medio, recuerden que son 3 los aductores, y hay otros músculos rotadores de la cadera que pueden ser patológicos, pero que son diagnóstico diferencial de la pubalgia, pero no son pubalgia del atleta. Aductor medio, recuerden, un músculo muy potente, con 2 uniones músculo-tendinosas muy marcadas a lo largo de todo el músculo, unión músculo-tendinosa y mioaponeurótica. Ese es otro mundo, pero el mundo de la patología muscular, que a mí me encanta y que no lo vamos a tocar hoy, es el mundo del desgarro y sus lesiones, donde ahí es muy importante las uniones músculo-tendinosas y músculo-aponeuróticas, o mioconectivas, como se le dice ahora, pero que están vinculadas al desgarro muscular. Hay una unión músculo-tendinosa que también participa del desgarro, que es la unión músculo-tendinosa insercional, en donde la patología tendinosa cumple otro lugar. No me voy a meter mucho en eso, si quieren después lo charlamos mejor, pero acá es donde se produce la patología de la pubalgia, fundamentalmente en el tendón del aductor medio y su inserción en el pubis. Otro de los músculos que participa anatómicamente, pero no tanto, desde la patología, es el recto abdominal. Si ustedes recuerdan, el recto abdominal del abdomen tienen al menos 3 vientres, es un músculo multigástrico que tiene uniones miotendinosas y tiene un tendón distal también muy corto, con un músculo muy potente, que se une por delante de la cara anterior de la sínfisis del pubis. Este es un esquema que estaba armando para una clase hace un tiempo, y la verdad que era tan complejo el esquema que me quedó muy feo. Ahí, después voy a usar algunos de Tomás Pascual que están buenísimos.
pero bueno, esta es una obra inconclusa que tengo. Pero fíjense, el tendón del recto abdominal anterior se une al tendón del aductor medio y forman entre ambos, no está del todo bien representada esta imagen, en las imágenes lo voy a mostrar bien, es la lámina conjunta, que tiene varias uniones osteomuscular, osteotendinosas y intertendinosas, pero básicamente hay una unión entre tendones que hacen una encrucijada y se la llama lámina conjunta, que por supuesto se puede lesionar como parte de estas tendinopatías insercionales. Otra estructura anatómica a tener en cuenta es la arcada inguinal o inguinocrural, que nos va a permitir discriminar en este sector la región inguinal. Por encima de la arcada crural está el orificio profundo, el orificio superficial del conducto inguinal, a través del cual discurren el conducto deferente o el ligamento redondo y los vasos y nervios de la región, y por supuesto el trayecto inguinal, como aprendimos a decir en anatomía, que es un conducto fibroso solamente, que es una extensión de la lámina conjunta y la fascia transversal y por detrás, y que tiene un orificio profundo de este lado. Esto es muy en el aire, ya lo sé, pero después lo vamos a ver. Tener en cuenta la superficie ósea de inserción de la sínfisis del pubis, y ya les voy contando que está la articulación coxofemoral, el psoas, el pectíneo, el aductor corto, el aductor mayor, el obturador externo, que son músculos o estructuras anatómicas que indirectamente nos pueden dar similar patología. Como les decía, las estructuras secundarias involucradas son el tendón del recto abdominal, pero bueno, ahí después lo podemos aclarar mejor, los aductores menor y mayor que están por detrás del aductor mediano o largo, el psoas y el pectíneo con el grupo de Santilli no nos terminamos de poner de acuerdo, pero es un músculo que tiene mucha sintomatología, pero tiene muy poca imagen, el tendón del pectíneo, pero bueno, hay un dolor pectíneo claramente referido, que no tiene traducción en la imagen, pero participa en la confusión clínica de esta patología, y por supuesto, como les dije antes, la articulación coxofemoral. Este triángulo de patología anatómica y clínica es un poco la que hay que tener en cuenta, y los tres focos, y ahora vamos a entrar en las imágenes, tranquilos, ya pasaron 20 minutos y todavía no hablé, no mostré imágenes, pero es lo más importante esto. Cuando uno se enfrenta a este paciente, y voy recapitulando, y tenemos que empezar nuestro análisis con el ecógrafo, que es lo primero que hay que hacer, interrogatorio, qué deportes hace, si hace deporte o no, qué deportes hace, en qué momento de la patología se le produjo, y hacemos dos maniobras que ya les mostré. Una es la contrarresistencia de los aductores, y la maniobra que les voy a mostrar ahora, que es la flexión y rotación interna, que nos permite discriminar y descartar cuánto participa la cadera en esta patología. Acá arriba le vamos a apuntar a evaluar el conducto inguinal. Hay una técnica ecográfica para evaluar el conducto inguinal. Esta patología hay que sistematizarla. Tenga o no tenga síntomas, hay que mirar estos tres lugares. Región inguinal, inserción de aductores y sínfisis del pubis. Estos dos puntos son ecografiables. Y clínicamente, y después eventualmente mediante otras imágenes, la articulación coxofemoral. ¿Cuál es la patología del tendón de este punto? En la región pubiana, la tendinopatía del aductor medio. Cuando uno habla de tendinopatía, habla de toda la gama de lesiones que un tendón puede tener, que van desde la tendinosis, la entesopatía y la avulsión o la ruptura del tendón. Por otro lado está la patología del hueso pubiano. La patología del hueso pubiano puede ser producto de la tendinopatía. Cuando una tendinopatía es crónica hay entesopatía, entonces ecográficamente lo vemos, pero a veces sin tendinopatía el hueso pubiano puede doler, y esa es la famosa osteitis púbica. Una situación, diría, infrecuente dentro del resto de las otras patologías. Y en la patología de la pared abdominal, como vamos a ver, la hernia inguinal o la debilidad inguinal y crural de tipo deportiva. Insisto con el término deportivo. Esta es una imagen, la de arriba a la izquierda, del cuerpo médico de la selección. Ahí no estoy yo, pero están los kinesiólogos, Daniel Martínez, que es el traumatólogo deportólogo.
Abajo están representados, acá en los ángulos están representados el grupo de cirujanos de la pared abdominal, con Santilli, Nardelli y compañía. Acá el grupo de especialistas en cadera que operan la fricción fémoro-acetal y el kinesiólogo. Yo creo que el radiólogo está en el medio de todo esto. ¿Por qué? Porque el radiólogo es quien ayuda a discriminar desde diferentes formaciones y orígenes qué es lo que tenemos que ver. Y en ese, el radiólogo es el ecografista. Sin duda nosotros debemos ser el que le pone el sello para qué lado va a ir esa patología. Métodos por imágenes, pared abdominal, ecografía. Región pubiana, sin duda, ecografía, y ya veremos en qué caso es la resonancia magnética. La cadera, la ecografía la pusimos en tercer lugar para evaluar la cadera, pero toda la patología periarticular de la cadera y otro aspecto que tiene que ver con el intervencionismo juega un rol cada vez más importante. Los test de lidocaínas, las infiltraciones córtico-anestesias cuando no tenemos un diagnóstico claro, empiezan a jugar un rol fundamental y sin duda debe ser hecho bajo guía ecográfica. Acá está Tomás, que me dio estas muy bonitas imágenes, incluso las del equipo, se ocupó de darle estética a las imágenes del equipo, de uno de nuestros equipos, y como él dice, como decimos todos, primero lapicera en mano, o computadora en mano, e interrogatorio sin estar desesperados para agarrar el equipo. El equipo, por supuesto, siempre con el transductor lineal y buscando tener imágenes comparativas y dinámicas. Y después es sistematizarse. Una vez que interrogamos y obtenemos un dolor piringuinal, que duele cuando tose, cuando le metemos el dedo buscando la reacción peritoneal, lo que fuera, que lo podemos también discutir, apoyamos el transductor. Antes de apoyar el transductor, perdón, lo estoy haciendo cada vez más largo, la maniobra de la fricción fémoro-acetabular. Test de McCarthy, de Fader y Fadin, se les llama también flexión y rotación interna de la cadera. Este es un viejo esquema que me había copiado de otro esquema para una de mis clases de hace muchos años de la cadera, pero sigue teniendo vigencia. Hay una sensibilidad para hacer esta maniobra, hay que entrar al paciente en flexión primero y después ir buscando la rotación. Cuando el paciente duele a la flexión y rotación interna, este gesto, probablemente dentro de la patología exista algún componente fémoro-acetabular. Importantísimo hacerlo. Los fellow me sigue sorprendiendo que después de decir todo esto, a veces entro al consultorio y les pregunto, ¿hiciste el test de impeachment? Decimos, o test de la cadera. Ah, no, no lo hice. Y bueno, y claramente por ahí a veces ese es el diagnóstico. Y nosotros tenemos la responsabilidad de poder hacerlo, de rutina. Fíjense, estas imágenes ustedes que son, o la mayoría son ecografistas, las van a entender mucho mejor. Este es el músculo recto abdominal. Como parámetro anatómico tenemos los vasos epigástricos y en profundidad los vasos femorales. Los vasos epigástricos, que recuerdan, salen de la arteria femoral superficial, dividen por detrás de la fascia transversalis lo que está por dentro, que es el orificio superficial del conducto inguinal, y por fuera el orificio profundo del conducto inguinal. Al hacer esta imagen transversal, nosotros nos encontramos con el recto abdominal, en este caso sobre la línea media, la cara profunda del conducto inguinal en este sector, la arteria epigástrica por acá, y este es el conducto inguinal a través del cual pasa el cordón espermático en el hombro, el ligamento redondo, hacemos un pequeño repaso anatómico, los nervios abdominogenital, la rama genital de los nervios abdominogenital superior e inferior y el nervio genitocrural, ramas del plexo crural, los vasos o plexo pampiniforme venoso, así que pasan una serie de estructuras, que también es importante tenerlas en cuenta a los fines de hacer un procedimiento intervencionista. A ver, voy a correr la barra del Zoom, que me impide pasar el video. Pero el siguiente paso, una vez que localizamos el área, es hacer el test de la maniobra de Valsalva. Otro aspecto, ojo con la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva, una vez que localizamos el área, hay que hacerla con los brazos arriba de la panza, con la pared abdominal lo más relajada posible y hacer fuerza con el abdomen inferior.
Yo le digo a los pacientes hacer fuerza como para ir de cuerpo. Es la mejor manera que yo encuentro que el paciente responda. Porque cuando el paciente respira abre las narinas y exhala cuando respira, cuando quiere hacer un abdominal, cuando bloquea este dato que es muy importante, y ya vamos a ver cómo, es muy importante, no nos permite hacer un diagnóstico adecuado. Hay que apoyar el transductor con una buena capa de gel, no presionar sobre la pared abdominal y buscar esta imagen. Esta maniobra de Valsalva muestra que la fascia transversalis no protruye, esta es la grasa properitoneal. Acá no estamos hablando de hernias donde veamos asas intestinales. Cuando nosotros vemos un asa intestinal en una hernia, lo más probable es que no sea una hernia deportiva, sea una hernia de debilidad de la pared, de la clásica hernia del cirujano. Esta es una hernia deportiva que es lo mismo, pero en menor escala. Lo que buscamos es ver que no haya protrusión de la grasa properitoneal, ya sea en forma directa, o sea, a través de la cara profunda del conducto inguinal, en donde está el ligamento de Hasselbalch, no sé si recuerdan la anatomía, o a través del orificio profundo del conducto inguinal. La arteria epigástrica separa el orificio profundo de la cara profunda. La mayor parte de las hernias inguinales o deportivas, o todas, se producen acá. Este esquema es mucho más representativo. Ya voy a mostrar alguna imagen mejor. A los ecografistas lo van a entender, pero al resto no. Pero fíjense, arteria epigástrica no hay pasaje de nada. Cuando buscamos patología indirecta, la buscamos en este sector. Cuando buscamos patología directa, la buscamos en este otro sector. ¿Por qué estoy hablando de hernia o debilidad? Este esquema me gusta mucho de Tomás, arteria epigástrica. Ya los voy a mostrar, van a ver que esto se ve, no es solo esquema. Vasos epigástricos y femorales. Por afuera de los vasos, el orificio profundo, la hernia indirecta, el componente indirecto, el orificio, la cara posterior del conducto, fascia transversalis, tipo directa. Cuando uno habla de hernia directa, habla de este tipo de hernias. Cuando habla de hernia indirecta, habla de este tipo de hernia. ¿Es importante saberlo? Más o menos. No sé si es tan importante. Para el cirujano no es tan importante, porque desde el punto de vista práctico, quirúrgicamente es lo mismo. Cuando uno trata una hernia directa o indirecta, las trata de la misma manera. No hay un tratamiento quirúrgico diferenciado para ambas. Sí es importante diferenciar entre debilidad y hernia. ¿Cuál es la diferencia entre debilidad y hernia desde el punto de vista imagenológico? Casi ninguna. ¿Qué las diferencia? La clínica. Un paciente con debilidad es asintomático, un paciente con hernia es sintomático. ¿Qué síntomas? Dolor en el local, dolor durante la actividad, al toser. El paciente en general localiza este punto como causa de dolor. ¿Por qué es importante decirlo? Porque ahí es donde nosotros lo confundimos al cirujano, y es lo que les decía que al comienzo nos decía Santilli. Santilli nos decía, no le digan hernia a lo que es debilidad y que no es sintomático, porque eso nos obliga a operar. Como ustedes saben, la hernia inguinal no tiene otro tratamiento que no sea quirúrgico, y cuando nosotros en nuestro informe le ponemos el sello de hernia, lo estamos condenando al paciente a tener una hernia y una cirugía potencial. Y muchas veces no es la causa del dolor. Santilli y su grupo, que se han cansado de operar hernias, técnicamente dominan, y que también se han cansado de tener, entre comillas, complicaciones post-hernia, que es dolor no provocado por la hernia, no complicaciones quirúrgicas, entendieron este concepto y nos lo han transmitido a nosotros. Nosotros, cuando describimos esta patología y la informamos con autoridad. Si el paciente tiene áreas de debilidad a la Valsalva que protruye contenido, como les voy a mostrar ahora, vamos a mostrar porque ya les di mucha cháchara, pero es esto, todos lo conocen, esto es lo más fácil de ver. Recto abdominal, arteria epigástrica, contenido graso properitoneal con la maniobra de Valsalva. Acá está el orificio profundo. Obviamente que esto es muy práctico. Yo los invito a que vengan a trabajar con nosotros. Nosotros vemos de las 70, 80, 90 ecografías musculoesqueléticas que hacemos por día en nuestro grupo, y el 20% está vinculado a la patología de la pubalgia.
hay una cuestión técnica de la valsalva y demás. Pero cuando ustedes hacen esta maniobra, ¿es hernia o no es hernia? Sería la pregunta. Y la respuesta es, si es clínica es hernia, si es debilidad no es hernia. Y nosotros lo consignamos en el informe y lo ponemos en un orden diferenciado. Yo cuando veo esta patología digo, el examen realizado mostró hernia inguinal directa derecha, si es que el paciente tiene clínica. Si no la tiene, empiezo por lo que tiene clínica. Digo, el examen mostró tendinopatía de los aductores, que ya la mostraremos. Y le digo, además se observa debilidad asintomática de la pared abdominal. Esa es la manera en que yo lo encaro. De nuevo, maniobra de Valsalva, protrusión de contenido graso, en general properitoneal, maniobra de Valsalva bien hecha y sale un dedo de guante, a veces más o menos grande. Es importante consignar el tamaño del orificio del conducto inguinal, así como les dije que no es importante para mí que ponerse loco si es directa o indirecta, es muy fácil de verlo. Fíjense, esta es la clásica indirecta y esta es la directa. No es la mejor imagen, que acá debería ser la hernia directa, esta es la indirecta. Por fuera de los vasos epigástricos se observa el dedito de guante con la maniobra de Valsalva pasando a través del orificio profundo del conducto inguinal junto con los vasos con el conducto deferente. Esta es la hernia indirecta. ¿Es importante consignarlo? Y creo que es de buena práctica. Si no lo dicen, no es tan grave. ¿Es importante el tamaño de medir el orificio y ponerle mide 5, 10, 8 y volverse locos? Creo que no. Al cirujano le da lo mismo si mide 10 o 12 o 15. Al cirujano de este tipo de patología. ¿Es importante si hay contenido de asas intestinales? Sí, es importante, pero es infrecuente. ¿Es importante si es reductible o no reductible, como se evalúa en las hernias grandes? Sí, sería importante, pero sería raro que sea no reductible, que estas hernias no son la de hernia, son hernias de pacientes con pared abdominal deportiva, en general, y no son irreductibles. No puede haber una complicación de atascamiento de una hernia en este tipo de hernias deportivas. No sé si estoy siendo claro. Yo no sé, el doctor Cardillo, el doctor Vera, si quieren interrumpirme, que tienen micrófono y quieren que porque yo estoy hablando y no sé si me están escuchando encima. Díganme que todo perfecto, vamos bien. Bueno, me interrumpen cualquier cosa. Porque por ahí hace una hora que estoy hablando solo y no lo sé. Muy interesante. Bueno, fíjense que hasta acá, hace casi 40 minutos que estoy hablando y mostré 3 imágenes, porque no hay mucho más para mostrar. Y a veces es donde nosotros nos queremos encontrar, y hay una parte técnica de la ecografía que hay que hacerla, hay que hacer muchas. Es importante, sí, porque muchas veces somos buenísimos técnicamente, somos buenos clínicamente y le hacemos un informe inadecuado. Para el que no sea ecografista, no entiende nada, encima están un poco pixeladas las imágenes, no sé por qué ahora. Fíjense, esta es imagen de hernia, esto es de todos los días. Estos pacientes nosotros lo vemos todos los días y a veces le aclaramos, somos muy cuidadosos en lo que le transmitimos al paciente, porque si no el paciente se va con el sello de hernia y nosotros les decimos tiene una debilidad de la pared, retenemos el término hernia solo para cuando es sintomática, pero técnicamente tiene su situación relativamente simple, pero hay que hacer hincapié en poner bien el traductor y hacer adecuadamente la valsalva. Nosotros en la selección de fútbol tenemos la suerte o la posibilidad de hacer en las precompetencias una serie de mediciones ecográficas, que es una deformación por haber un ecografista o un radiólogo en el grupo, aparte de hacerle el estudio cardíaco, hacer el estudio los chequeos cardiológicos y test de saltabilidad y etcétera, que se le hacen a un deportista, le hacemos un escaneo ecográfico de los miembros inferiores, donde evaluamos cicatrices, el estado de algunos tendones de los importantes, y agregamos un escaneo de la pared abdominal. Y en este trabajo, que aún no presentamos, pero que es muy interesante lo que hacemos, vemos que hay al menos creo que son un 60% de pacientes que tienen imagen de debilidad de la pared abdominal. Estos jugadores, claramente los que tienen imagen de debilidad de la pared abdominal es porque tienen la predisposición anatómica. Yo muchas veces les digo a los jugadores, a los deportistas,
Esto lo tenés, si vos hubieses venido antes del dolor, la imagen era la misma, la tenés desde chiquito, es la hernia de la infancia. Lo que pasa es que ahora por diferentes motivos, generalmente biomecánicos, se te manifestó. El orificio del conducto inguinal se irritan los nervios y empieza a doler. Y en general, la resolución es quirúrgica. Acá verán que abajo a la derecha se está moviendo otra hernia, que es la hernia crural. Cuando el paciente tiene mucha sintomatología, no tiene tendinopatía de los aductores, no tiene hernia deportiva de la región inguinal, hay que ir a mirar la región crural. ¿Dónde es más o menos frecuente en la patología en las mujeres? Es muy fácil de ver, es ir un poquito más abajo de la arcada crural y ver que no dilate la vena femoral, sino que se colapse. Es una clásica imagen la de la hernia crural. En realidad, mucho más de hernia puedo mostrar. No son las más lindas imágenes las que les mostré, porque estaban en esta charla, pero son imágenes que vemos todos los días, y después podemos abrir un poco el debate y la discusión. El siguiente componente es el aductor medio. Fíjense cómo está estudiado este paciente. Nosotros lo estudiamos de esta manera. No hacemos la abducción y rotación, no abrimos, no ponemos en posición de rana al paciente, sino que colocamos el traductor siguiendo la dirección de las fibras tendinosas. Así es la dirección del aductor medio. Esta es la imagen ecográfica que uno buscaría encontrar, y esta es la imagen de la resonancia magnética. ¿Cuál es la diferencia entre los dos métodos? Sin duda es la ecografía lo que hay que hacer. Como toda patología tendinosa, la ecografía permite evaluar la estructura fascicular del tendón, la transición músculo-tendinosa y sobre todo la entesis. El tendón del aductor medio se comporta igual que el tendón del epicóndilo, como el tendón del supraespinoso, como el tendón flexor del pulgar, todos se ven igual. Es una cuestión técnica. ¿Por qué el tendón del aductor medio se ve un poquito negro en la inserción distal? Es por la anisotropía. A veces la dirección de las fibras tendinosas, que ahora se las voy a mostrar en el corte sagital, se angula tan profundamente y es un tendón tan corto que a veces para lograr esta imagen hay que tener un poco de suerte, no es la que siempre se logra. Pero una vez que uno encuentra la entesis y puede seguir la dirección del aductor, es muy fácil de evaluar. A mí, ¿por qué no me gusta la resonancia magnética para evaluar una tendinopatía del aductor? Y no pocas veces nos piden resonancia magnética como primer estudio, es porque se pierde la clínica. La resonancia, como ustedes saben, la hace en general el técnico y el radiólogo o el médico no está siempre presente, o como me pasa a mí, yo estoy presente pero estoy en la otra sala haciendo ecografía, entonces no interrogo al paciente, no lo interrogo con criterio de pubalgia, y así que es lo mismo que esté ahí o que esté en la China, muchas veces, esa es la realidad. Y segundo, que la resonancia magnética ve todo negro. Si acá hay un submundo, como vamos a ver ahora, de tendinopatías muy profusas en la ecografía, la resonancia siempre ve muy poca cosa. Ya verán que ahí cuando necesito ver si hay edema óseo o si hay reagudización de esa tendinopatía, necesito apoyarme en la resonancia magnética. Por eso ahí el límite es muy sutil. Este es un lindo esquema de Tomás también, donde muestra la transición músculo-tendinosa y la entesis, el área de entesis insercional. En este lado, tratando de hacer en este caso, tratando de hacer un composé con la resonancia magnética. Fíjense esta imagen ecográfica que acá se me superpuso, no me funcionó el videíto, bueno, la dejo así igual ahora, porque voy a hacer lío. Lo normal en la resonancia magnética es que el músculo aductor, el recto abdominal, llegue a través de un tendón muy pequeño y se una al aductor medio. Fíjense cómo es el tendón del aductor medio en resonancia magnética, al hueso pubiano que tiene una dirección frontal y oblicua. El aductor medio no se inserta en la cara inferior, no se inserta en la rama isquiopubiana, sino que se inserta en la cara anterior del hueso pubiano, que tiene una inclinación hacia abajo, hacia distal. Por lo tanto, el traductor debe entrar en la dirección que tienen las flechas. El traductor debería estar oblicuado. Por eso es muy importante jugar con el gel y las presiones para evitar la anisotropía. Uno busca encontrar esta imagen de tendón del aductor y lámina conjunta, que es donde se producen las tendinopatías. Estos esquemas que son de Tomás, aproveché y le agradezco a Tomás que se las pedí hoy, porque estaban más lindas que mis imágenes, se las pedí el otro día. Les ha dedicado más tiempo de dedicación. Si este es el aductor medio normal, esto es meterme muy en el mundo ecográfico, pero acá lo vale. Hay que hacer imágenes comparativas
jugando con la anisotropía, con buena cantidad de gel, conociendo la anatomía y jugando con la anisotropía a favor de uno, pero buscar la desestructuración del tendón. Todos los tendones tienen la misma patología. El tendón tiene pérdida de la arquitectura, degeneración mixoide, eso se le llama tendinosis, en general con coincidencia con la clínica. Cuando la tendinopatía se transforma en crónica, con una clínica asociada, la superficie ósea se empieza a tornar irregular. Cuando nosotros vemos una superficie ósea irregular, estamos frente a una entesopatía. La mayoría de las tendinopatías las encontramos en estos dos estadios, pero cuando el paciente tiene antecedentes de tendinopatía, nos encontramos muchas veces con esta imagen, que es signos de tendinopatía crónica, que está el tendón grueso, desestructurado, comparamos con el lado opuesto, entesopático y con calcificaciones, microcalcificaciones. ¿Qué están indicando estas microcalcificaciones y la entesopatía? Están indicando intentos del tendón de reacomodarse, de cicatrizarse, mal cicatrizarse, curarse inadecuadamente, haciendo cicatriz calcificada y reagudizándose. Hasta que el paciente no logra un equilibrio biomecánico de esta región tan sufrida, tiende a ser tendinopatías crónicas. Volviendo a lo que les contaba de estos estudios que hacemos a deportistas, no pocas veces encontramos en pacientes asintomáticos este tipo de tendones. En este tipo de tendones significa que o subclínicamente o en el pasado tuvo tendinopatías crónicas, pero hay una famosa, esto ya se nos escapa, tiene que ver, pero se nos escapa, hay una famosa especialista en tendinopatías, que ahora se me acaba de ir el nombre, a ver, por ahí alguno me lo sopla, pero que habla de diferentes estadios del tendón. Y hay una etapa que es el tendón desestructurado, que es el tendón asintomático, pero con signos de haber tenido tendinopatía. Esta imagen, la última de abajo, es una tendinopatía crónica, claramente, pero puede ser asintomática. Y lo que está indicando que ese tendón sufrió. Pero cuando el tendón está desestructurado, asintomático, nos encontramos con este tipo de imágenes. En el deportista de alto rendimiento es muy común que nos encontremos con esto, pero completamente compensado. Muchos de estos pacientes vienen por la hernia o vienen por la cadera, pero tienen estos tendones estructurados. Hoy vieron que les decía que el 25% solamente se ven deportistas profesionales, porque, y soy testigo de que los jugadores, sobre todo de más de 25 años, en la selección argentina, a la mañana hacen su rutina de core, de zona media, empiezan a fortalecer la zona media porque es un sector de mucho sufrimiento. El 70% tienen imagen de pubalgia del atleta, pero no tienen síntomas porque la tienen absolutamente compensada. Ustedes ven acá el correlato de ecografía con resonancia magnética. El de resonancia magnética muestra más o menos lo mismo. Este es un mundo de cambios que se ve en la ecografía y no se ve en la resonancia magnética. Ya veremos en qué momento la tenemos que usar la resonancia, pero es un gran error cuando el especialista nos pide como único método de cuando viene un paciente, yo informo, y nuestro grupo muchas más, pero yo informo alrededor de 100 resonancias por día, y cuando viene un paciente que me pidieron una resonancia de pubis por pubalgia, ya empiezo con el partido medio perdido, porque no tengo clínica ni tengo ecografía previa. Y a mí me obliga, los médicos del deporte ya entienden perfectamente y me piden la ecografía, y me dejan actuar a mí, me dejan decidir cuándo voy a pedir la resonancia magnética. Pero cuando me encuentro ante este cuadro, con una resonancia magnética, me obliga a de alguna manera decirle al que me la pidió, decirle, mirá, sí, no se ve la tendinopatía, pero podría haber, porque tendrías que haberle hecho una eco, y tampoco vimos la pared abdominal si está débil o no la pared. Sería útil que hagas una eco dinámica. El tema es que el otro me responde, pero yo lo mando a la guardia a hacer la eco y no me los resuelven. Y es verdad, porque es algo simple, como verán, les mostré dos imágenes, porque no hay más, pero en general nosotros nos contribuimos a la confusión. Por eso me he esmerado, no sé si espero que no tan vanamente, a que entiendan por qué es importante discriminar entre los métodos y las tres imágenes que vimos. Ahí están, después los vamos a charlar. Fíjense técnicamente, primero gel,
la dirección del transductor siguiendo la dirección del tendón del aductor, jugando con la anisotropía, comprimiendo en la zona y buscando la comparación con el lado opuesto. Son premisas, son bases que el radiólogo el ecografista debe manejar. En estos dos últimos cuadros verán que hay cuadros más avanzados, por ejemplo, las rupturas parciales o las rupturas completas. Acá los cuadros clínicos son diferentes. El paciente viene por una tendinopatía crónica, ahora les voy a mostrar un pequeño caso, pero es de todos los días, y ahí es donde a veces la ecografía, por la anisotropía y la dificultosa evaluación de la zona, se nos puede llevar a complicar y a veces nos tenemos que buscar la resonancia magnética. Cuando tenemos imágenes dudosas o sospechamos edemas óseos, no edema de entesopatía, sino osteitis púbica, debemos apoyarnos en la resonancia magnética. Ninguno de estos estadios de lesión son un problema para la ecografía, y sin duda es el método de elección. Esta es una abulsión. La abulsión es ecográficamente muy fácil de ver, fíjense en este caso, con una clínica correspondiente. En general son pacientes que tuvieron un episodio agudo durante la práctica deportiva. Este paciente, por ejemplo, la resonancia magnética muestra claramente una abulsión de la inserción del tendón del aductor medio izquierdo con un gap, estoy poniéndome en modo informe, un gap de 10 milímetros con líquido edema, probablemente hemático, pero no nos está hablando si abajo de eso había una tendinopatía, si había cronicidad de la patología. Claramente que hay una lesión de la lámina conjunta, hay un signo del hiato, no me quiero poner muy técnico pero después lo charlamos si quieren, pero fíjense que en la ecografía no solamente que ve el defecto, la retracción, sino que también está viendo que ese tendón era un tendón crónico, tiene calcificaciones, entesopatías, y esto surge a partir de la ecografía en el interrogatorio. Como les dije, ya vimos casi toda pubalgia. La pubalgia fundamentalmente es tendinopatía del aductor medio en los diferentes estadios, ecografía, secundariamente resonancia, y ya vamos a ver en este caso por qué, y hernia deportiva. Hernia deportiva y tendinopatía del aductor es pubalgia del atleta. Decir pubalgia a veces lo limita a tendón. No dejen de mirar la patología de la pared abdominal, y cuando la dicen, digan hernia o debilidad de acuerdo al síntoma. Después lo discutiremos si quieren. ¿Qué pasa con el edema óseo? El edema óseo puede ser de dos tipos. Puede ser secundario a la entesopatía, que es parte de una progresión de una tendinopatía, o puede ser primario del hueso pubiano. El primario del hueso pubiano es la denominada osteitis púbica. Cuando nosotros evaluamos este tipo de pacientes y vemos un tendón medio normal o poco sintomático, con muchos síntomas en la zona pubiana, incluso la palpación, sospechen en osteitis púbica, y ahí la resonancia, la ecografía no la ve. La osteitis púbica, que es inestabilidad de la sínfisis, algo más frecuente en la mujer, por cuestiones hormonales y por el tipo de articulación, que como ustedes saben, esto es una anfiartrosis, pero en la mujer se puede transformar en una especie de diartroanfiartrosis, que tiene una cápsula, un esbozo de cápsula, la sínfisis esta, o una anfiartrosis, mejor dicho, o un edema óseo tipo estrés óseo. Una causa de dolor en deportistas, sobre todo en esta época del año, donde sobre todo las mujeres, por cuestiones hormonales y de temporada, empiezan a hacer actividad física, la fractura por estrés del hueso pubiano, de la rama isquiopubiana y del cuello femoral son lugares frecuentes. Sospechen una osteitis púbica cuando no tienen mucha imagen de tendón o hernia y tienen dolor en la región pubiana vinculada a la actividad deportiva. Puede ser por desbalance y cizallamiento articular, o puede ser por estrés óseo, uni o bilateral. Estrés óseo es unilateral. La inestabilidad de la sínfisis vinculada a la actividad, con cambios degenerativos como se ven acá, es bilateral en general. Fíjense, esto es un estrés óseo, en este caso unilateral, y como les dije antes, tengan en cuenta toda la patología periarticular de la cadera. Cada vez estos mundos se unen más.
Lamentablemente desde el punto de vista de las especialidades no tanto, pero hay especialistas o subespecialistas. Por ejemplo, voy a poner 3 ejemplos. Osvaldo Santilli, cirujano de pared, entiende la patología de la hernia, opera la hernia, pero sabe mandar a un paciente a kinesiología, sabe hacer la maniobra de la cadera y sabe discriminar para qué lado ir cuando no le corresponde a él. Muestro la cadera en este esquema, también muy lindo de Tomás, que se lo robé. Y la cadera, Ricardo Munafó y su grupo, Agustín Perea, Ricardo Munafó, son especialistas en cadera que hacen prótesis, pero se hacen prótesis y hacen cadera del deportista, y entienden claramente cuando la patología, si bien puede coexistir la cadera, proviene de otro lado. O tendinopatía del aductor, o hernia deportiva, o tendinopatía del isquio. En la patología periarticular de la cadera es otro submundo. Daniel Martínez, el médico de la selección, mi coequiper, en la selección entiende, es de traumatólogo y deportólogo, y entiende perfectamente para qué lado ir. Cuando la patología es tendinosa, sabe en qué momento soltar el paciente para que se ocupe el de la cadera o el especialista en hernia. Y eso es parte importante, y nosotros estamos en el medio. Y nosotros como radiólogos, fundamentalmente como ecografistas, también tenemos que entender hasta qué lugar llega nuestro método. Y en este momento del desarrollo de esta especialidad, los que tenemos más experiencia somos los que hacemos ecografía. Sabemos hacer la maniobra de estrés de la cadera, sabemos hacer las maniobras de contrarresistencia, sabemos palpar un orificio inguinal superficial, así como lo hacen los subespecialistas, y como yo siempre les digo a los chicos que trabajan conmigo en la patología tendinosa y en la hernia. Si Osvaldo Santilli vio una hernia, nosotros vimos 10 porque tuvimos 10 derivadores diferentes. Si Ricardo Munafó vio una fricción de la cadera, nosotros vimos 10. Es cuestión de sacarle nuestro jugo clínico, porque nuestra experiencia clínica, por el volumen que tenemos de esa patología de diferentes derivadores, es mucho mayor. Vuelvo con la maniobra de fricción y rotación de la cadera. Cuando esta maniobra es positiva, hay que pensar en patología de la cadera. No me voy a meter mucho en este mundo, que no es tan ecográfico, sí es muy imagenológico, pero recuerden que los síndromes de fricción femoroacetabular, que muchas veces coexisten en deportistas, están vinculados a lesión del labrum y del cartílago, vinculado a malformaciones anatómicas de la articulación, ya sea por alteración en la morfología de la transición cabeza-cuello, patología tipo CAM, pérdida del ángulo alfa, si quieren después lo charlamos, o sobrecobertura acetabular. En esas maniobras de flexión y rotación o diferente movilidad de la cadera, hay lesión del cartílago y del labrum en diferente medida, y los tratamientos, de acuerdo a si es pincer o es CAM o es mixto, es diferente. Nosotros, para el superespecialista de cadera, el superespecialista de cadera nos pide esto, nos pide radiografías en incidencias de perfil y oblica o el falso perfil, que nosotros particularmente no lo hacemos. La incidencia de frente y oblica o Lowenstein es muy importante, con el rayo a 1,20 m, todas las características clásicas de una radiografía adecuadamente realizada, y con los dedos y con las caderas en rotación interna, eso es muy importante, tanto para los que hacemos resonancia, para los que evaluamos ecográficamente la cadera o que hacen radiografías. La incidencia radiográfica debe ser obtenida con toda la técnica posible. Rotación interna, dedos, hallux juntos, talones separados, y en la tomografía computada hacemos reconstrucciones 3D y mediciones de diferentes ángulos, entre ellos el ángulo alfa, que nos permite ver si es CAM o es pincer, o incluso el índice de rotación de la cadera, que si se conecta Tomás y anda por acá, se los vamos, o alguno de los chicos que en general hacen las mediciones, se las podemos pedir si a alguien les interesa. El método ideal, el gold standard para evaluar estas lesiones femoroacetabulares es la artorresonancia, que aparte de mostrarnos los diferentes tipos de lesión del labrum, nos permiten hacer el test de lidocaína. Nosotros la guía de este tipo de procedimientos la hacemos por eco, y muchas veces con la eco hacemos test de lidocaína, metemos una aguja en el pectíneo, una aguja en el psoas, en el tendón directo reflejo del recto anterior, ponemos medio centímetro o 1 centímetro de lidocaína y hacemos clínica imagenológica. Porque muchas veces estos test de lidocaína podemos encontrar esta imagen y tener test de lidocaína negativo. ¿Qué significa? Que al paciente no le duele eso.
después de poner 3 centímetros, 2 centímetros de lidocaína en el lugar que nosotros decidimos y no cambiar el síntoma, es un índice de que la patología no está ahí. Acá verán que podemos poner la aguja en diferentes lugares y con diferentes objetivos, lo que hoy no se pone en duda y sobre lo que cada vez, que lamentablemente, o no, para mí no, pero yo creo que excede al radiólogo, sin duda, o al ecografista, es que todos los métodos, guiados o no por un ecografista, deben ser guiados mediante el ecógrafo. Cada vez se transforma para los traumatólogos, para los deportólogos y para los radiólogos una especie de estetoscopio, no solamente para hacer diagnósticos, sino para hacer procedimientos ecoguiados. Y los podemos discutir cuando terminamos esta presentación. Otro aspecto en los deportistas que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces se confunde con el diagnóstico de pubalgia es el de la patología de los músculos pelvirrotadores. Nosotros en los deportistas de alto rendimiento lo vemos cada vez más y la ecografía, y el paciente no es claro, el paciente puede seguir jugando, le duelen las mismas zonas que nos marcamos, pero hay una relación diferente, y un antes y un después. Pero cuando la sospechamos, la ecografía muchas veces no la vemos y hay que pensar en la resonancia. Yo en el alto rendimiento no tengo dudas que cuando no encuentro el 90% de la patología que pasa por la tendinopatía, la hernia y la fricción femoroacetabular, tengo que hacer una resonancia para buscar otras causas. Una de ellas son los estrés óseos. Puse mal los slides. Acá les represento lo que les había dicho. Fractura de la rama isquiopubiana izquierda, fractura por estrés del hueso pubiano, y las que están de modas en esta época, que vemos un montón, fractura por estrés del cuello femoral. La resonancia magnética nos permite evaluar músculos pelvirrotadores. En los deportistas profesionales o semiprofesionales o de alto rendimiento, los desgarros del psoas, del pectíneo, del obturador externo, incluso del piramidal, no son infrecuentes, y no es infrecuente que hasta el más avesado se lo coma con la ecografía. Es una lesión que hay que sospecharla y hay que complementarla con resonancia magnética. A mí me pasa que, como ecografista que soy, me da bronca cuando no encuentro la lesión, pero ya sé que no se encuentra. Y me da bronca tener que ir a hacer una resonancia magnética. Y esto lo aprendí estando en la selección, que es donde yo me doy cuenta que tengo que ir. Porque cuando no encuentro una respuesta con la eco y no la estoy encontrando, hay que buscar una causa del dolor. Y no me puedo quedar con la duda de que tenga un desgarro. Y ahí es donde tengo que hacer una resonancia magnética. Acá hay algunos ejemplos: desgarro del pectíneo, desgarro del... Y todas las semanas me encuentro con el caso en el cual, menos mal que le hice la resonancia. Ayer vimos un tenista de primer nivel que venía y me dijo: mirá, estoy jugando un torneo súper importante que terminó esta semana, en dobles, y me hicieron ecografías en Italia, no me encuentran. Y yo llegó ayer, le hice la ecografía porque todo indicaba que era el pectíneo. Y no lo vi por eco. Y tuve que hacer la reso y estaba ahí. Y ustedes dirán: no, pero yo ecografía, yo veo lesiones del pectíneo y del obturador. Sí, cuando se ven, pero cuando no se ven, hay que hacer la resonancia. Por lo tanto, cuando se ven el 10-20% de los casos. Entonces, sospéchenlas clínicamente y en esos casos complementen con resonancia magnética. Hay muchos trabajos, nosotros hacemos muchos trabajos con este tema. A los radiólogos nos gusta mucho porque son lindas imágenes y se ven mucho, no es algo infrecuente. Fíjense del obturador externo, del aductor menor. Acá hay algunas imágenes de eco que la muestran, pero no dejen miren, acá hay un obturador interno. No nos dejan de sorprender estas lesiones. Todo esto que sigue en revisión, yo creo que la gran revisión no es por la patología, sino porque es quien se hace cargo de la cadera. Y sin duda esto es para mí de las patologías que más requiere dejar egos de lado, intereses económicos de lado, y trabajar en equipo, porque no todos conocen profundamente cada una de la resolución de la hernia, ni de la tendinopatía y de la cadera. A veces
el especialista que no entiende la patología quiere resolverlo a través de su método, el que hace cadera quiere operarlo del CAM o del labrum y fracasa, el que hace hernia quiere operarlo de la hernia y fracasa, el que se dedica a tendinopatía y quiere cortar el tendón finalmente, a veces fracasa cuando el origen no es ese, o descompensa otras cosas. Hay un consenso de Doha que busca todos estos aspectos. Yo pongo al radiólogo, incluso el otro día repasando la publicación que hizo Osvaldo Santilli, quiero mostrarles a ver si la encuentro rápido. Bueno, ahora se las voy a mostrar, disculpen que no está acá. Pero hoy por hoy, si yo tengo que, cuando viene un paciente y le hago eco y puedo resolverla imagenológicamente con eco y eventualmente rezo cuando la necesito, y me dice, ¿a quién voy a ver? Y aunque la patología, si es la patología de la hernia, lo mando a Santilli, sin duda. Pero si yo no tengo claro, lo mando a Santilli también porque entendió todo el resto. Por supuesto, si yo discrimino que es patología de la cadera, le paso la pelota al especialista de cadera que entienda de la pubalgia o al especialista. Trabajo con un montón de médicos, yo dije uno, pero no quiero quedar mal con el resto, pero con muchos de ellos que entienden de qué se trata. Y sobre todo si ya vienen con un diagnóstico un poco más claro. Pero participan todos, y todos tenemos muertos en el placar, y los radiólogos que hacemos métodos también por no diagnosticarlo. Acá, como para ir finalizando, se los hice muy largo con 2 imágenes, pero bueno, espero que sirva. Agrego un aspecto que para mí es muy importante, porque todo muy lindo, pero si decimos una serie de sartas de frutas ecográficas, espero que nadie se sienta herido con lo que voy a decir, pero cuando empezamos área hipoecoica, no visible por no colaboración del paciente, todo es mentira. No existen las áreas hipoecoicas, anecoicas, microcalcificaciones puntiformes, seco, no sé cuánto, no, porque nadie entiende eso, ni el que hace resonancia lo entiende. El examen mostró hernia inguinal deportiva directa o hernia inguinal deportiva, cuando es hernia. Se mostró debilidad de la pared asintomática del lado izquierdo y hernia del lado derecho. Signos de tendinopatía asintomática en el momento actual. Ruptura del tendón. Yo tengo una ecografía y digo, mirá, no le veo, si bien veo tendinopatía, me llama la atención que le duele la flexión y rotación de la cadera. Yo creo que esto es una fricción femoroacetabular. Muchas veces el lenguaje escrito es muy difícil, es mucho más difícil que el lenguaje hablado o imaginológico. Todos los que están acá entendieron la hernia, pero salvo que ocurra lo que ocurre en Harry Potter, que el diario es dinámico, nunca vamos a poder mandar un informe dinámico y que el médico lo vea moviéndose en forma dinámica. Entonces hay que explicarlo con palabras. Y esto lo hablábamos el otro día con otros médicos con los que participamos en el Ateneo. Muchas veces hay que levantar el teléfono y hablar con el médico derivador. No son tanto los médicos derivadores como para no levantar el teléfono y decirle, che, me parece que tiene tal o cual cosa, y transmitirlo en la imagen. Después, en todo caso, lo podemos charlar caso por caso, pero hay que ser muy preciso, tratar de ser lo más preciso y ayudar a discriminar esto en el informe. Se me está colando algo del Zoom, ahí está. Miren, este es un paciente, un jugador de la selección que venía tratándose de una tendinopatía. Claramente él tenía, ahora que entendemos más esta patología, seguía jugando, esta es la lámina conjunta. Verán que yo no me puse a ponerme muy estricto en el anatómico, porque si no, quise sacar el foco de meternos en despiole, porque anatómico, pero lo podemos charlar todo lo que quieran. Esta es la llegada del tendón del recto, este es el aductor medio y tiene claramente signos de tendinopatía. Tiene un tendón grueso, con calcificaciones y entesopatía. Este paciente, durante un partido, hizo un gesto de dolor agudo, dolor en el tendón. La imagen, en realidad esta que yo les estoy mostrando, es igual que la pre-dolor. Me costó discriminar una lesión, pero clínicamente este paciente con una tendinopatía crónica y un gesto brusco, habiendo descartado un desgarro muscular, claramente hizo una micro ruptura del tendón. La eco ahí es donde a veces falla, por la anisotropía, porque esta zona hipoecoica puede ser anisotropía o puede ser que el tendón esté desestructurado.
y ahí la resonancia magnética me ayuda a ponerle el sello de reagudización. Este paciente, todo ese submundo tendinopático que muestra la ecografía, la resonancia no lo muestra, pero la resonancia me prendió un semáforo de donde hay un área de edema, que la ecografía cuesta verla. Fíjense, este paciente que lo que había tenido era una reagudización o una microruptura de un tendón crónico. Claramente cambia, no es el tratamiento de un desgarro, sino que es una tendinopatía aguda. Y en eso no me quiero meter, pero cambian los tiempos, cambian los ejercicios o cambia el tratamiento con respecto a un desgarro o a una tendinopatía crónica. Y la resonancia magnética, coincidente con la clínica, muestra que, si bien no ve todo ese submundo tendinopático crónico que sabemos ver con la eco, permite ver este sector agudo de la lesión, permiten poner este semáforo en blanco y decir, sí, esta es la causa. No es ni un desgarro del obturador, no es un desgarro del pectíneo, y se rompió el tendón del aductor, micro rompió, no se abulsionó, se micro rompió. Este submundo de la ecografía, la resonancia magnética no lo puede ver. Ahí le estoy dando algunas flores a la eco y también le saco algunas. Este es un intento que hice de entender quiénes participamos, pero es un lío, ya estamos cansados y no se los voy a pasar. Al igual que esto, después les voy a volver a pasar la referencia del trabajo, se lo voy a pasar a quien quiera o a los doctores y lo pasen. Es un artículo hiper reciente y con una experiencia altísima, y habla de un análisis multidisciplinario. Mi crítica al grupo es que pusieron, en este grupo de los cirujanos deberían estar los cirujanos, los ortopedistas, los radiólogos, los deportólogos, porque todos vemos la patología, ellos lo encararon desde este lugar, pero en el fondo se pusieron los cirujanos como los que logran enmarcar el cuadro. Sin embargo, sin duda, los radiólogos, que acá nos pusieron como reporte imagenológico, participamos claramente y a través de la ecografía. Es muy complejo el cuadro, pero se entiende perfectamente y muestra la importancia de nuestro informe. Conclusiones. El radiólogo o ecografista, fundamentalmente dentro de la radiología del ecografista, pero si son puramente ecografistas, por favor, sepan en qué momento saltar el método y hacer el pase-gol. En nuestro grupo nosotros, al otro método, en nuestro grupo tenemos, yo le pido al derivador que me deje decidir a mí. Yo sé que no es tan fácil administrativamente, pero lo logramos. En general los deportistas tienen prepagas que cubren poder hacer una eco y una reso. Estos pacientes tienen que entrar por eco, y si necesito una reso, continuar con la reso, y no empezar a pelotearlo y decir, creo que no, sí debería hacerse una reso, tratamos de resolverlo. Para nosotros en reso es dos secuencias STIR, dos supresión grasa para ver si hay edema o no en los lugares que queremos ver y nada más. O sea que es un estudio rápido, fácil, de 5 minutos, así que se puede hacer sin problema. Y la ecografía, que se banaliza su uso muchas veces, requiere conocimiento clínico profundo, conocimiento técnico profundo, hacer buena semiología y hacer un informe adecuado, que no sé si está en este cuadro, pero tiene que estar el informe adecuadamente realizado, que muchas veces es lo que nos termina fallando. Esta es una imagen del otro día del cuerpo médico de la selección argentina, donde como radiólogo que soy me enorgullece formar parte, o que somos, les pongo los nombres, él es Daniel Martínez, es el traumatólogo, deportólogo. Yo, que soy el radiólogo deportólogo, vamos a decir, con mirada deportológica. Tenemos un cardiólogo también deportólogo. Por supuesto, todos entendemos esa patología. Muchos fisioterapeutas o kinesiólogos, un masajista, y se agregó últimamente otra parte importante en el grupo, que es el nutricionista. Y aprendemos un montón. A veces yo muestro esta imagen y soy cuidadoso, no me gusta hacer mucha promoción de, soy de la selección, porque, bueno, pero eso es por Messi, no, porque le haces a Messi, no, pero nosotros logramos esta dinámica en todos los lugares de trabajo. Yo trabajo en Artro, que es un centro de diagnóstico, en IMAXE también, con IMAN, y ahí tenemos traumatólogos, deportólogos. Logramos esta misma dinámica y la misma calidad diagnóstica en el deportista de todos los días, que es de lo que mayormente vemos y en realidad de lo que vivimos. Aprovecho, vean estas imágenes en estos días, aprovechando la clase, puse el ecógrafo de fondo y
y palpé una pierna para mostrar que hay que hacer semiología como ecografista, en este caso haciendo una ecografía convencional, con diferentes equipos. Yo no noto calidad, yo como verán soy pro tecnoimagen, nos ayuda, nos aporta, y es como correr con el caballo del comisario, porque el equipo, los equipos portátiles tienen una imagen que yo no necesito un equipo para lo que yo hago, un equipo mucho más complejo. Sí tengo que tener un traductor lineal y poder eventualmente dividir la pantalla para comparar. Acá estoy con Pablo Capuchetti, uno de los chicos del cuerpo de kinesiólogos, guiando un MEP, que en este caso, porque él no lo guía, pero hoy por hoy, hacer un MEP o microelectrólisis percutánea debe ser hecho bajo guía ecográfica para disminuir la morbilidad y ser mucho más acertado. Y por supuesto ahí la Copa América y un pibe que se me puso al lado que quería sacarse una foto conmigo, así que lo dejé. Bueno, muchísimas gracias y quedo abierto a las preguntas. Muy bueno, muchas gracias, Alejandro, realmente muy buena charla. Alejandro, la verdad que está muy bien eso que remarcaste del interrogatorio y el examen cuando hacemos la ecografía. Creo que lo decimos habitualmente en donde trabajamos, que es muy importante eso. Y realmente hiciste claro que cuando te llega el pedido que dice pubalgia, a veces nos surge eso de, bueno, ¿qué estudiamos? ¿Qué vemos? ¿No? Porque como que el término solo, el diagnóstico es muy amplio, o sea, es complejo realmente. Esa es la interpretación que hacemos, ¿no es cierto? Así es, estoy completamente con lo. Perdón que justo estaba mirando que está Rafa Baruch. Hola Rafa, y Jill Cook se llama la famosa especialista Sí. en tendones. Ya Sí. me está soplando Rafa, estaba mirando el chat, ahora no lo pude leer todo. Pero sí, yo voy a insistir en eso. Nosotros creo que en esta dispersión que hay con desconocimiento y de múltiples especialidades, tenemos que hacerlo. Y yo les digo, para los que me pagan la eco, dirán, no puedo, son un minuto más. Todo esto ocurre mientras el paciente se cambia. No se necesita más. Se necesita saber qué es lo que uno va a preguntar, no se necesita más tiempo. Es una pavada, es sistemático. A mí esto le faltó a mi clase, que es mostrar cómo es la dinámica. Tendría que ponerlo en vivo. Para la próxima lo voy a hacer, porque es filmar. Cuando entra, hola, soy el doctor Rolón. Mira, vos podés ir sacando, dejar tus cosas ahí, es sacarse el pantalón, dejarse la ropa interior. Yo soy muy cuidadoso del pudor del paciente. Yo no necesito entrar desde abajo, no necesito sacarle el calzoncillo o pelearme con el calzoncillo o la bombacha porque no necesito bajar un poco hasta la raíz del pene, no tengo que exponer nada, y ahí yo ya veo todo lo que necesito ver del pubis. Y es la manera de poder estudiar. Todo eso es, incluso ni sacarse el pantalón. A mí me gusta sacarse, leo al paciente pero si son pacientes jóvenes, deportistas, les bajo el pantalón hasta la mitad del muslo, le dejo el calzoncillo puesto y me ocupo de bajarles y decirles, che, perdón, si te mojo un poco el calzoncillo, esto no se mancha, en un minuto, para no agredir su pudor. Y ahí hago ambas paredes abdominales mientras le voy preguntando qué deporte haces, en qué gesto te produce, respira hondo, hace fuerza como para ir de cuerpo, acomodo el traductor para ver la pared abdominal, hago crural, inguinal de un lado, inguinal del otro, crural de un lado, crural del otro, me paro a ver los aductores como mostraba el esquema, miro, le pregunto si le duele, si no le duele, aprieto para que le duela clínicamente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno mete el dedo y es una zona sensible, el hueso pubiano duele. Si uno palpa fuerte, duele, tenga o no tenga patología, entonces hay que buscarle el punto de presión, y siempre termino haciéndola, o empiezo también haciendo la maniobra de flexión y rotación de la cadera. La verdad que a veces no la hago de rutina porque ya me encontré con la patología ahí, pero siempre participa en la flexión y rotación. Realmente son de examen clínico que yo hago y contrafuerza de los aductores, es un minuto. Y me gustaría, no sé si alguno quiere opinar, no sé si alguien pudo ver el chat, yo no tuve tiempo de verlo. Hay varias preguntas, yo te voy a leer una literal, como está escrita, porque Viviana Pileu hace la pregunta,
y dice si un paciente tiene una hernia indirecta asintomática y no se le informa como tal, puede haber una complicación. Solo deberíamos no informarlo cuando se produce una debilidad de la fascia transversal y con protrusión de grasa preperitoneal. Es muy buena pregunta y fácil de contestar. Bien. Y difícil. En realidad, primero, paciente deportista o no, vino por pubalgia. Estamos hablando, ya no estamos ocupándonos si es una hernia que se puede extruir, que es otro mundo, es la patología de la gente más grande. La patología de la hernia no es la patología esta. Por eso, y aprovecho esta pregunta, estos pacientes deportistas, no digo jóvenes de 15 a 80 años que haga deporte. No es pared abdominal. Primero, discriminar eso. Cuando uno ve si es directa o indirecta, hay que nombrarla. Si es asintomática, decir debilidad asintomática indirecta o debilidad asintomática directa, si es que es en el contexto este. ¿Es importante nombrarla? Sí. Y es importante mirar el otro lado, aunque sea asintomático también. ¿Por qué? Porque el cirujano, si va a operar ese paciente, y el cirujano les dice en general, mira, a un deportista, a uno de estos, tenés hernia, te duele, vos solo no vas a venir a pedir que te opere, porque no vas a haber podido resolver. Esto no se resuelve con fuerza abdominal, es tejido conectivo, no es ni tendón, es tejido conectivo. Esto no se cura con rehabilitación kinésica. Podrá fortalecer, al contrario, a veces la pronuncia más. Pero el día que vengas está bueno saber si te pongo el parche por las dudas del otro lado, porque si uno hace deporte empieza a descompensar y aquella hernia que no informamos o que no está reportada, porque el cirujano tiene que operar de los dos lados, si es que tiene debilidad, porque si se manifestó de un lado, probablemente se descompense si sigue haciendo deportes y se va a manifestar del otro. Por lo tanto hay que informarla, con el cuidado de evitar el término hernia cuando clínicamente no lo es. Si es directa o indirecta, ya sabemos que una puede complicar más que la otra, pero no es en este mundo del deportista, incluso aunque tenga 80 años. No sé si medio responde, Viviana, la respuesta medio compleja. No, pero está bien. Después hay otra pregunta que no tenemos el nombre de quien la hace, ¿no es cierto? Sí. Dice que si sería correcto emplear el término de anillo inguinal amplio. Espera, que se me ha corrido. Sí, eso es un prurito, perdón, al anónimo le voy a decir, sí, prurito sí. Radiológico, anillo, si protruye, yo no sé, uno puede inventar términos que quiera, si se coinciden con el que dice si él se entiende, yo hay muchas cosas que las juego con señas, con derivadores que estoy junto con ellos. Para mí es debilidad asintomática, protruye, ya con eso ya uno ya está cubierto, para poner un hernia inguinal deportiva directa. A veces también, yo a veces que es muy amplio, protruye un contenido, coincide con la clínica y mide 10, 12, 15, yo no me enloquezco. ¿Cuánto mide? 10. Me da lo mismo, porque al cirujano le da lo mismo cuánto mide. En este mundo, ¿no? Por ahí no lo tome alguno tan puntual, no cambia la malla, no cambia la técnica, ni nada de eso. Sí, sí. Ahí bueno, Alejandro. Seguimos con otra pregunta. Sí. Dice, excelente la charla como siempre, Manuel Alvarenque. Dice, saludos desde Córdoba y pregunto de paso. ¿Le haces? Que traiga alfajores. Me dejó un fellow que no trajo ni un salame de la colonia. Tengo a ver si Manu se hace cargo. Bueno, no lo testeaste antes eso, Alejandro. No, todo mal. Queda registrado entonces. Está todo registrado. Luis Lasca, que debe andar por ahí. ¿Le haces power Doppler al aductor medio? Porque a diferencia de otros tendones no veo comúnmente hipervascularización, aunque estén en agudo. ¿Será por algún problema técnico mío? Sí, no le hago, pero sí la pido. Pero me pasa lo mismo que a Manu. Me gusta que pegan Doppler, porque es una manera de mejorar el valor y en lo real es útil. Discriminar. A mí me encanta, cada vez más le encuentro más valor al Doppler. Me pasa que en el glúteo medio y en el aductor no siempre logro buena técnica. Hay que poner poco gel, no comprimir, reducir
o cambiar, en otros lugares le doy más importancia, pero por supuesto que la experiencia clínica me hace darme cuenta si es Doppler positivo o no. Cuando encuentro Doppler, no me pongo muy exquisito yo, pero creo que es una cuestión técnica, Manu. Hay que no apretar tanto, para entrar implica apretar, la microvascularización, la vascularización esta de la vasa nervorum, que es la que provoca el Doppler, Power Doppler positivo, con la compresión mínima desaparece, pero está bueno poder hacerlo. Si uno lo logra es mostrar esa imagen. Nosotros yo en la selección, cuando estamos con los dos y está el kinesiólogo, le damos mucha bolilla al Doppler porque no en el pubis, pero en tendón de Aquiles, rotuliano, en la evolución de las lesiones musculares, pero hay que jugar técnicamente mucho y todos, el grupo le da importancia al Doppler, pero ahí hay una cosa técnica que si alguno tiene más experiencia, pero a mí también me cuesta un poco y a veces lo llevo por la clínica y no por el Doppler. Después, Alejandro, hay otra pregunta que es parecida a la que contestaste recién, Eduardo Kaplan, que dice ante Eduardo, un ¿qué tal? dolor de una ecografía con tendinopatía aguda del autor medio, si sirve y aporta algo el Doppler color. Yo para localizar la arteria epigástrica, estos pacientes, a diferencia a mí me pasa que hago tanto paciente deportista que cuando me llega una hernia de las convencionales, los planos musculares no tienen el mismo tono, la misma ecogenicidad, todos los planos se confunden, no encuentro la arteria, pero ahí es mi falta de, probablemente alguien que haga ecografía general la vea con más facilidad, y por eso yo insisto en discriminar estas dos. A mí me cuesta ver, pero a mí el Doppler me ayuda a veces cuando el paciente no me ayuda, porque no es muy deportista en la imagen, buscar los reparos anatómicos, no para discriminar si eso no es patológico. A ver si le respondí a Eduardo ahí, pero creo más o menos que sí. Otra pregunta, ¿cuál sería el tiempo a transcurrir entre el ultrasonido inicial y el ultrasonido de control en un paciente con antecedente de rotura parcial del tendón del aductor medio con la finalidad de objetivar la óptima reparación tendinosa? Muy buena pregunta, también difícil de contestar. Nunca en casi nada de la traumatología es un criterio mayor de alta en la imagen, pero nos acercamos mucho. Y por eso no quiero discriminar lo que puedo hacer yo en la selección, que hago una ecografía por día, que cada vez las entiendo más, pero me confunde. Durante años me confundió un montón. Y más dar un alta por imágenes, porque la imagen siempre tarda más. Pero, dicho esto, ver el Doppler, comparar con la anterior y correlacionarlo con la clínica que nosotros también evaluamos, es un criterio mayor para tomar una decisión. Es muy difícil. De rutina, yo evitaría porque que nos manden el paciente para dar el alta, pero si uno ve que una ruptura se va rellenando, se va poniendo más ecogénica y coincide con una mejoría clínica, hay menos edema, es un muy buen dato, pero es clínico ecográfico. Yo ya le encuentro, pero no quiero transmitir una experiencia muy puntual e inaccesible, que es hacerle todos los días, o más de 2 veces por día, controlar una lesión. No es la realidad y a veces me confunde, así todo, pero si ustedes me dicen o me mandan un paciente así, yo digo, sí, va muy bien. No está igual que el primer día, pero no menos de un mes. No sé, yo no creo que antes de un mes haya grandes cambios ecográficos. Pero es para discutirlo también, pero sí. Bueno, y también te agrego, antes de hacerte la pregunta, que hay muchos saludos y felicitaciones por la charla. Gracias. Y Lisandro Ilía consulta, ¿en qué lugar ubicás el escanograma de miembros inferiores cuando hay asimetría de miembros y pelvis como parte de causa del desequilibrio muscular? Hola Lisandro, ¿cómo te va? Bueno, somos amigos, nos conocemos, así que, bueno, gracias por la pregunta. Primero le contesto a Enrique Mainero Crespo, que cuando solicito resonancia para cuando sospecho patología de la cadera, que en lo posible harto resonancia, no me voy para ese lado, pero para el pubis, para evaluar osteitis púbica, descartar osteitis púbica, y para evaluar estrés óseo, osteitis púbica o estrés óseo. Y Lisandro,
me parece que es importante. Lisandro también es deportólogo, entonces tiene una visión mucho más amplia y claramente cuando uno empieza a recoger, resuelve la tendinopatía, pero le duele la fricción femoroacetabular, empieza a hilar mucho más finito para empezar a prevenir nuevos episodios. Uno se encuentra muchas veces con ese tendón desestructurado en el continuum del tendón, que por ahí también me marcaron de Jill Cook, un tendón desestructurado y que está por empezar a hacer una tendinopatía. Hay que empezar a hilar biomecánicamente la angulación, la lordosis, y ahí los biomecanicistas y empiezan a entender, y por ahí todo termina en que es patología del glúteo medio o una asimetría de miembros. No es tan frecuente la asimetría, Lisandro, como causa de la pubalgia, es más la anteversión y la lordosis, la anteversión acetabular y todas esas cosas, pero sí, es un dato. Creo que el escanograma de miembros inferiores, para quien entiende bien la patología, es muy útil para entender todo ese aspecto biomecánico. Pero a mí se me escapa un poco también, ¿eh? La doctora María Redondo pregunta, buenas noches, muy linda la charla. Con respecto al tratamiento de osteitis púbicas, ¿cuál sería? Gracias. La osteitis púbica como término está englobando dos cosas: las fracturas por estrés o los estrés óseos, que es cuando hay edema con un tracito unilateral microtraumático, o la inestabilidad de la sínfisis. La osteitis púbica pura es la inestabilidad de la sínfisis. En general, como es un proceso inflamatorio, osteitis, el reposo deportivo y el trabajo de las cadenas musculares, el trabajo en un rango de no dolor, muchas veces ahí participa la medicación, la infiltración, todo, siempre para trabajarlo fisioterápicamente a todo hay que calmar el dolor. Ahí me estoy yendo un poco del mundo imagenológico, pero bueno, es bueno saberlo. Entonces a veces las corticoterapias, las infiltraciones, una vez que llegamos al diagnóstico, para poder trabajar las cadenas musculares, sin duda la osteitis es esa. Y por supuesto que un estrés óseo, hay que hacer un reposo deportivo y después fisioterapia. Pero bueno, ahí un poco el arte del fisioterapeuta, del kinesiólogo. Ahí se me fue. Bueno, te preguntaban, Alejandro, vos ya lo dijiste, pero bueno, te paso la pregunta de qué traductor utilizás para hacer la ecografía, si convexo o lineal. Yo no tengo traductor convexo, y en un equipo, tenemos en un solo equipo convexo que me agarro la cabeza cuando el paciente es muy grandote, que ver una región glútea, y cuando hemos comprado nuevos ecógrafos, para ahorrar, lo compramos sin convexo y no lo necesitamos, no nos dedicamos no lo necesito nunca, y menos en esa zona. Cuando el paciente es muy grandote, ahí la peludeamos, pero con un 7,5, un multifrecuencia, a mí me alcanza para todo, incluso para los pacientes grandotes de la región subglútea. A veces me gustaría tener un convexo, pero raramente, no en esta región. La doctora Marta Luna pregunta, buenas noches, ¿cómo se ve ecográficamente una punta de hernia? Eso es la punta de hernia, la protrusión del contenido properitoneal, ese tejido graso properitoneal con valsalva, eso es la famosa punta de hernia. El anillo inguinal agrandado asintomático es la hernia deportiva, o la debilidad si es asintomática. Dice el doctor Pablo Siwen, ¿el alta médica es clínica o también ecográfica? ¿Y cada cuánto hacer control ecográfico de la pubalgia? Lo mismo para Eduardo, es clínica para ajustar, cuando de acuerdo a la intensidad de la tendinopatía. Si es hernia, solamente hacemos control de una hernia inguinal si hay una complicación. Casi nunca las hay con las técnicas laparoscópicas actuales. Cada tanto hay una de cada 1000, no sé cuánto es, que se puede reherniar, o menos probablemente una infección, es muy simple, en pacientes jóvenes y deportistas en general. Así que es rara la complicación, pero las hay. Y después, tendinopatía no de rutina, es clínico, y la imagen siempre es un buen análisis cuando la cosa clínicamente no está yendo bien, o progresó la tendinopatía o la causa era otra. Sí. Es útil, pero clínica ecográficamente.
muchos que no han podido presenciar la charla completa preguntan si va a estar disponible. Va a estar disponible en el Sí, canal me de imagino YouTube que sí, ¿no? de Tecnoimagen. Sí, sí, sí. Sí, en 48 horas. Bien. Bien. Gracias, Raquel. ¿El músculo pectíneo lo evalúan con la misma posición que el aductor medio o con otra maniobra? En ecografía la peludeo con cualquier, lo hago de todas las maneras que puedo hasta que aflojo. Me voy, le cambio la frecuencia al traductor, pongo más profundidad, lo pongo busco los diferentes lugares. El pectíneo distal se ve mejor desde abajo, ahí le hago subir el calzoncillo y lo miro como el aductor, al cuerpo muscular del aductor y el psoas distal, buscando la anisotropía, no siempre lo logro, y la parte alta, la que se une a la rama iliopubiana, la miro desde arriba. Cuando la patología está ahí, la veo fácil, no necesito, pero ahí busco. Ahí la tengo que pensar, esa es de las cosas que hay que ir a pensar y peludearla un poco. Y cuando hay clínica y no la estoy entendiendo, vamos a la resonancia magnética, desde lo diagnóstico. Vamos con la última, si les parece, porque ya estamos con los tiempos al límite. Pasado, ¿no? Pero bueno, Sí. gracias por participar, ha habido mucha gente, No, la verdad que muy contento. interesante y generó mucha inquietud. ¿Existe entre la malla de hernioplastia y el tendón insertado en el pubis por tendopatía? Perdón que no. Dice, buenas noches. ¿Existe entre la malla de hernioplastia y el tendón insertado en el pubis por tendinopatía? Relación entre estos. Bueno, está ese lámina, no, pero no son, no. La respuesta es no hay. Son dos cosas, nunca hubo una como complicación de una hernioplastia, capaz que había una tendinopatía previa y está mal operado y el paciente en realidad con la hernia no solucionó su problema y el problema era el tendón, y es parte de esta discriminación que nos toca hacer. Y es lo que siempre dice Santilli, no me pongan hernia porque yo los tengo que operar, más o menos el paciente me pide operarlo, y si no se opera conmigo, se opera con otro. Y todo eso es complicación postquirúrgica, porque al paciente le plantamos en nuestro informe el término hernia. Por supuesto que hay un aspecto clínico, él no es que no es una violación, pero él no lo complicamos en el discurso. Bien. Bueno, Alejandro, dado que estamos con los tiempos. Bueno, bárbaro. Han quedado Ahí lo veo a preguntas. José Buteler, lo veo a Martín Palma, lo veo a Luis Lasca, los saludo a todos. A todos amigos, mucha gente amiga por lo que veo acá, pero bueno, no. Alejandro, como siempre, es un lujo para nosotros tenerte. Sabemos que sos amigo de la Asociación de Ecografía de Rosario y siempre has estado disponible cuando te necesitamos. Muchas gracias por la invitación. Yo pensé que iba a ser una reunión un poco más íntima, como les dije antes, pero bueno, me alegro porque está bueno y dispuesto, porque si me hubiese puesto, bueno, no pude habilitar mi cámara, no sé por qué no me permite habilitar, así que no pude mostrarme, pero me tienen bloqueado en eso, pero no pasa nada. Agradezco y estaría bueno, porque este lugar a mí me gusta mucho. Si lo hubiésemos pensado con tiempo, hasta hubiese invitado ahí estaba Rafa, está Tomás Pascual, no sé si está, pero o muchos de los chicos que trabajan conmigo que tienen otros puntos de vista y que hubiesen aportado. Hay cosas de técnica que se pueden mostrar en vivo y ser un poco más prácticos. Bueno, dan para mucho más y otros temas, para hacerlo más divertido. Lo dejamos pendiente. Así es. Vamos a seguir en otra oportunidad, te volvemos a molestar. En Rosario, en Rosario, y yo vi que yo enseguida fui para el Salame, y ahí está el surubí, una milanesa mínima. Una boga. Una boga, algo. Ya viste, esto no va más. Cuando quieras. Esto totalmente. Bueno. Sabemos dónde se puede conseguir, y muy buena, así que te esperamos. Un agradecimiento a toda la gente del equipo de Tecnoimagen. Así es. Que se movieron un montón para que todo pueda salir en condiciones, y en la organización. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias.